quería mostrar algunas cositas, ¿ya? Primero que todo, déjenme cargar el Excel, ¿cierto? Solo un segundo. Ya. Les cuento, el material, ¿cierto?, que mostramos en la cátedra del día de hoy ya está en intranet, por si acaso, para que lo revisen. De hecho, lo acabo de cargar, pero creo que tiene... a ver. Sí, profe, sí llegó. Sí, lo que pasa es que tengo que cargarlo en la cátedra A y la B recién no me cargó. Eso me acabo de dar cuenta. Así que los que están en la B probablemente no les apareció, pero ahora debería aparecerles, ¿ya? Eso básicamente. Esta es mi planificación. Hoy, ¿saben qué? No sé, ha sido coincidencia, pero ustedes han salido con más de un feriado. De hecho, creo que tienen el del 21 y después tienen el del 16. Vale, eso nos va a cortar un poquito las sesiones de trabajo, ¿ya? Así que voy a buscar ahí cómo adecuarlo. Bueno, el sistema de tickets, ¿cierto? Como siempre se lo voy a ir actualizando cada cierto tiempo, ¿ya? Para que estén al tanto, digamos, de cómo van y todo por el estilo. Hasta el momento solo hemos entregado 2 tickets que han sido registrados en esta planilla, ¿ya? Obviamente hay más, como el de la actividad que tuvimos en la mañana, y también van a estar los de la primera tarea, ¿cierto? ¿Ya? Pero van a haber más. El único registrado del tipo normal es la encuesta, ¿ya? Que yo les di, digamos, bastante tiempo para responderlo. Ahí la mayoría ya se ganó un ticket, ¿cierto? Una estrellita acá. Los que no la respondieron, lamentablemente, se quedaron sin ticket. Dimos bastante tiempo para hacerla. Lo repetí un par de veces. Y después ya han existido tickets por algunas preguntas, ¿cierto? Que se han hecho en clase, ¿ya? Preguntas de conocimiento, de astucia, de velocidad. Siempre van a haber más preguntas, así que todavía algunos pueden rellenar su ticket por aquí, ¿ya? Me falta ingresar lo que son los tickets de la actividad de la mañana, ¿ya? Por si acaso. Carol, no entendí. ¿Puedes bajar, please? Ah, ya. ¿Quieres ver tu caso? Sí, hasta el momento, claro, está el ticket por realizar la encuesta, ¿cierto? Que se solicitó a comienzos del semestre, y después ya hay algunas personas que han ganado su ticket por ciertas preguntas, ya que se les han hecho. El ticket de la mañana, como les digo, no se asusten, ya todavía no lo ingreso, no he tenido momento. Y lo otro es que las personas, en este caso los monitores, ya, si es que hay alguno acá, eh, no me han mandado la lista, ya, de quiénes son los integrantes. Por favor, mándenmela lo antes posible, ya, para que así yo cuando termine la clase, yo los puedo registrar, ya, por si acaso. ¿Se la mando después de la clase? Puede ser ahora si quieres, pero me la mandas por interno, por WhatsApp, ya. Ya. ¿Ya? Para lo importante es que no se te olvide, así que entre más pronto mejor, así te desligas de la responsabilidad de hacerlo, ¿ya? Ya, eso básicamente, para que lo tengan claro. Cuando necesiten hacer consultas, profe, como voy, ni un problema, me consultan por WhatsApp y yo les digo cómo va su situación con el tema de la participación, ¿ya? Hoy día no voy a registrar puntualidad a ninguno de los talleres, tampoco a la cátedra en razón a la actividad que se hizo, ¿cierto? Creo que no tiene mucho sentido medirlo, por lo menos el día de hoy, ¿ya? La asistencia sí, siempre. Yo tomé pantallazos en la clase anterior, ¿ya? Ahora igual, terminando la clase, lo voy a hacer, ¿ya? Ya, eso por un lado. Segundo, también como afirmándome un poco de lo que vimos en Gartic Phone, ¿cierto? Hay algo que me hizo clic acá en la pieza y dije, ya, se los voy a mostrar antes de empezar con medidas características. Y es que yo hice una mención de que siempre la forma de educar, ¿cierto? Que es muy tradicional, ya muchas veces, es escuchar a alguien hablar todo el rato, estar sentado. Es por eso que uno busca actividades como la que se vieron hoy día, y de hecho yo siempre voy a fomentar a que si hay actividades que se relacionen, ¿ya? Que en ciertas asignaturas que yo he hecho, sí se relacionan, ¿ya? Podemos compartirlas, ¿ya? Yo todavía no encuentro un juego de mesa, por ejemplo, estadístico, ¿ya? No lo he podido pillar, pero para que piensen, para que vean que yo no estoy hablando porque sí, sí hay juegos que se utilizan para enseñar emprendimiento, por ejemplo, y estos son juegos certificados, de hecho. Son hechos por, ¿cómo se llama? Por una consultora acá chilena, se llama Momento Cero, ¿ya? Existen.
Y son juegos para trabajar diferentes temáticas, ¿ya? Sobre todo por el lado del emprendimiento y la administración. Yo en la facultad en la que salí, ¿cierto? Utilizamos esto como un método de aprendizaje y es bastante bueno. Se puede ver el perfil de las personas para trabajar, las acciones que toman, entre otras cosas. Pero existen. O sea, aunque si ustedes me dicen, no, prefiero como uno jugando a aprender, existen y están certificados. Y estos juegos se hacen en Chile, pero son ideas copiadas de países mucho más desarrollados, ¿cierto? Como Suiza, Suecia, España, que también tiene cierto su cultura para desarrollar juegos de mesa, y ahora los juegos en plataforma online, que ya los juegos de mesa están pasando a juegos de mesa, pero de forma online, ¿cierto? Más allá de los juegos que ya existen. ¿Ya? Así que para que lo sepan, ya no todo, no todo para enseñar es a través de leer y memorizar, hay más formas. Resistencia al cambio también tiene premios en España. Este es chileno, corrupción en el Senado, también ve un poco la dinámica de lo que es la formación y la forma cívica de trabajar en Chile. Corruptia. Incluso de este yo tengo certificación de monitor. Financity es un juego para enseñar a administrar, ¿cómo se llama? Los recursos del hogar. ¿Ya? Es bastante bueno. Te enseña sobre ciertos conceptos, incluso uno puede adaptarlo a proyectos, enseñando conceptos de proyectos como el BAN, el TIR, rendimiento y rentabilidad. Sí, sirve muy bien. ¿Ya? Así que para que no lo tomen esto por chiste, hay juegos que lo acreditan. ¿Ya? Así que eso, ¿ya? Se los quería comentar. Ahora vamos a lo nuestro. Tengo que escribir una cosita. Ya, perfecto. Ahora, vámonos al material. Primero que todo, voy a volver un poquito más atrás. No, este no es el otro. Aquí, ¿qué material? Tengo que abrir el otro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá ya. Ahora un poquito. Ahí está. Ya. La semana pasada en los talleres, si bien recuerdan, trabajamos tablas de doble entrada, ¿cierto? Hicimos un ejercicio explicando cómo aproximar, ¿cierto? Cómo hacer que la tabla se vea de mejor forma, ¿cierto? De una forma mucho más fácil de entender, más sencilla. Hicimos algún ejercicio, en algunas ocasiones también dimos tickets por ello, bueno, acá en el grupo particularmente no, en la otra clase, pero siempre van a ver de forma rotativa, ¿cierto? Y después mencionamos lo que son las tablas de triple entrada, ¿cierto? Que son tablas donde ustedes pueden relacionar tres tipos de variables. ¿Ya? En este caso, mostramos un ejercicio, ¿ya? Donde explicamos un ejercicio de MinSal, ¿cierto? Donde se desarrolla una aplicación móvil para combatir el sobrepeso o la obesidad en tiempos de cuarentena. ¿Ya? Aquí se consultan tres tipos de variables, ¿cierto? La primera variable es el sistema operativo que utiliza cada uno de los teléfonos, ¿ya? De los funcionarios de MinSal. Si a ustedes ya se les hace familiar, acá hay algunos sistemas operativos ya conocidos. Está iOS, ¿cierto? Para los que tienen iPhone, que más de alguno de acá puede tener iPhone. Después tenemos Android, que es el que más tienen probablemente, si tienen Huawei, si tienen Xiaomi, Samsung, lo más probable es que tengan Android. Y después hay otros tres que ya están prácticamente desvanecidos, si es que no muertos, ¿ya? Como Windows Mobile, Ubuntu Touch y BlackBerry OS, que ya creo que incluso, creo que Windows Mobile ya no existe, creo, me puedo equivocar, ¿ya? Pero es para método del ejercicio, ¿cierto? Sistema operativo,
se trabaja con esa variable, y también se trabaja con las variables de edad, están agrupadas acá en intervalos, ¿cierto? De 5 años, en amplitud de 5, y géneros, ¿cierto? Hombres, mujeres, hombres, mujeres. Esta tabla es muy común verla generalmente con hombres, mujeres total, ¿ya? Por si acaso, para que lo tengan ahí claro, ¿ya? Lo he visto en algunas condiciones de salud, de hecho, sí. No me acuerdo, trabajar en calidad se veía para registrar casos del cáncer, una tabla como esta, ¿ya? Por lo tanto, generalmente sirve para entregar la información, ordenarla. Siempre se suele usar este juego de variables, ¿ya? Que se separan, se subseparan unas dentro de otras. O sea, tenemos las edades y dentro de las edades hombres, mujeres. O puede ser al revés, hombres, mujeres, edades, ¿ya? Aquí lo importante es que sepan entender la tabla, ¿ya? Entender cómo se puede ordenar, más que hacerlo, ¿ya? Porque para eso, bueno, puede estar el computador, ¿cierto? Ayudándolos. Ahora, yo les pregunto, de todo lo que hemos pasado en tablas, porque yo necesito pasar a lo siguiente, ¿queda alguna duda, alguna consulta que quieran aprovechar de resolver? De tablas de doble, de triple, de tres, ¿no? Por mi parte no, profe. Muy bien, Paulita. Ya, perfecto. Ya, bajo eso, yo doy por asumido todo, creo que igual lo hemos explicado bastante bien. Vamos a pasar a lo siguiente, ¿ya? Yo voy a hacer un pequeño salto, ¿ya? Porque como les había dicho, todavía quiero asegurarme de que todos tengan Office funcionando, y también porque quiero evaluar otras consideraciones, ¿ya? Así que la parte que es gráfica, yo la voy a saltar por el momento, ¿ya? Vamos a regularizar lo de Office, y lo otro es que también necesito pasar otras cosas antes de poder entrar de lleno con software, ¿ya? Lo que sí, esto lo menciono porque para que se entienda el orden, o sea, acabamos de pasar tablas, ¿cierto? Vimos tablas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿cómo se llama? De doble entrada y de triple entrada. Creo que con eso es suficiente, ¿ya? Vimos ese tipo de tablas. Luego vienen los gráficos, ¿ya? Los gráficos yo quiero entrar un poco más minucioso, ¿ya? Pero para que de todas formas lo sepan, bueno, ahí se van a clasificar los tipos de gráficos que ustedes probablemente ya conocen, ¿ya? Está el gráfico, lo más conocido es el gráfico de barras, que cuando ustedes piensan en estadística, lo primero que se les ocurre es ese gráfico, ¿cierto? Después tenemos el de sectores o diagrama de sectores, también conocido como el gráfico de torta, ¿ya? Si ustedes lo han visto a través de la televisión, cuando se muestran los gráficos, siempre el gráfico de torta es un poquito más fácil de visualizar, se utiliza. Y también tenemos otros como los histogramas, ¿ya? Que los histogramas en el fondo son diagramas de barras, es lo mismo, pero con la diferencia que el histograma trabaja con intervalos, ¿ya? Agrupa la información o cantidades de información. Es como pasar una tabla de nivel 2, ¿cierto? A un gráfico. Es prácticamente lo mismo, ¿ya? Hay más, hay muchos más tipos de gráficos, ¿ya? Pero como les digo, primero quiero asegurarme del otro y ahí vamos a entrar a detallar, sobre todo porque quiero saber qué gráficos son específicos para su área, ¿ya? Que no son los mismos que son específicos para nutrición, que ya los vengo haciendo más de un año, ¿ya? Así que eso. Y finalmente vendría la parte de indicadores, ¿ya? Indicadores es una forma de condensar, de trabajar, de apretar, ¿cierto? Una cantidad de datos a una mínima expresión, es decir, hablar de un dato o de dos datos o de tres datos que puedan representar a cientos de datos, ¿ya? Entregándonos cierta información clave, ¿ya? Se puede entender como indicadores, se puede entender como medidas, ¿cierto? Yo les dije que medidas es un término que en estadística se tiende a confundir mucho, ¿ya? Pero la palabra correcta vendría siendo aquí medidas características, ¿ya? Para que lo podamos analizar. Hoy día, bueno, hay cientos de tipos de medidas. Están las de tendencia central, de dispersión, están las ¿cómo se llama? Están las de central, están las de dispersión y las de posición, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a centrar netamente en ver la primera, que es tendencia central. Ahora les voy a explicar cómo se entiende. Ya. Aparece grabando, ¿cierto, chiquillos? Sí, es la duda. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Súper bien, maravilloso. Ya. ¿Qué entendemos por medidas características? Las medidas características, medidas, valores típicos, toma muchos nombres, insisto, ya puede ser un poquito enredado, pero quiero que sepan de lo que se está hablando. Son datos que permiten simplificar la información de cientos de datos expresados en uno o más valores, ¿ya?
Las medidas son utilizadas para variables cuantitativas, por lo general, ¿ya? Nos permiten obtener información general, pero para fines estadísticos es recomendable analizar más de una variable o más de una medida. Esto para poder tener información que realmente pueda ser útil, ¿ya? Esto yo lo voy a explicar en un ejemplo un poquito más adelante, cuando hablemos de promedios, ¿ya? Pero sí, para darles un pequeño spoiler, ¿cierto? Les voy a mostrar, creo que la frase icónica que puede definir por qué siempre faltan datos para hablar de estadística. Esto lo dijo Nicanor Parra. Hay dos panes, usted se come dos, yo no me como ninguno, ¿cierto? Promedio de consumo promedio de pan, un pan por persona. Si se dan cuenta, tenemos una persona que come dos panes, ¿cierto? Tenemos una persona que no come ninguno, pero si nosotros sacamos un promedio entre los dos, bueno, estamos entendiendo de que cada persona comió un pan. Pero si se dan cuenta, acá hay un error, ¿cierto? Porque alguien no comió y alguien sí. Falta información. Ese es el problema, ¿ya? Por eso a veces hablar de promedio eh, no necesariamente es la información real de lo que está pasando, ¿cierto? Es lo contrario, la otra persona hubiese comido un pancito, es lo más probable. Así que hay que tener cuidado con ello, ¿ya? Dentro de las medidas características tenemos tres tipos, como les había dicho. Tenemos tendencia central, tenemos posición y tenemos dispersión. Esta clase solamente vamos a ver la primera, ¿ya? Déjenme conectarla a la tablet porque creo que voy a dibujar un poquito. A ver. Vamos a conectarla. Muy bien. ¿Prendió? Súper. Ya, muy bien. Funcionando. Bueno, vámonos a lo nuestro. ¿Qué podemos encontrar dentro de las medidas de tendencia central? Tenemos la media aritmética, ¿cierto? Ustedes y yo la conocemos como promedio, ¿cierto? Desde, digamos, en el colegio. Tenemos la media geométrica y la media armónica, ¿ya? Estas, para motivo del curso, yo no las voy a explicar, pero sí quiero que sepan que existen, ¿ya? Por favor, eso sí es necesario. Y la mediana y la moda, que eso probablemente se entiende, algunos lo pudieron haber visto en el colegio, otros quizá no tanto, otros quizá no se acuerdan, no se preocupen, aquí vamos a hacer de que lo sepan, sí o sí, ¿ya? Media aritmética, ¿ya? La media aritmética, o promedio, ¿cierto? Como ustedes lo conocen, hay una foto de Promedio Rojo, una buena película del año 2005, me encanta, hasta el día de hoy. Eh, es la suma, ¿cierto?, de los datos obtenidos dividido por el número total de datos, ¿ya? No es difícil de entender, creo que ya todos más o menos saben sacar un promedio, probablemente, posible. Si ven en la parte de la fórmula, bueno, quizás se da un poquito, de un poco de miedo, ¿cierto? Uno dice, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es esa M como que está así como invertido? ¿Cierto? Bueno, eso es una sigma, ¿ya? ¿Ya? La sigma significa sumar todo, en el fondo, todos los casos, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes sacan un promedio, ¿cierto? Como cuando sacan un promedio de notas, que es como lo más común, ¿cierto? Tienen, no sé, por ejemplo, 4 notas que se sacaron el día de hoy. La sigma dice, sume todo esto, ¿ya? Eso es lo que se entiende por sigma, así, de forma, digamos, bien fácil de entender, ¿cierto? Y bueno, si sumáramos todo esto, serían 7 más 7, sería 14, ¿cierto? 20, 26. Y todo esto se divide por n, que viene siendo el tamaño de la muestra, es decir, cuántos elementos hay acá, que en este caso serían 4 elementos, ¿cierto? Y si nosotros calculamos esto, bueno, vamos a poder tener el promedio de notas, ¿cierto? 7 por 5, 5, 6, 6 les va a sobrar 2, 24, 24, 26, 20, 25, tendría que ser un 6, ¿cierto? No creo que aquí haya mucho por donde perderse, creo yo. Hasta, bueno, sé que va a sonar como un poco tonto que lo pregunte, pero ¿hasta aquí hay alguna duda? Por si acaso. No, profe. Ya, perfecto. Por si acaso lo pregunto, ¿ya? No lo vayan a tomar a nada. Ya, perfecto. Creo que ya es algo bastante, un concepto bastante universal, ¿no? Muy bien. Ahora, yo les voy a demostrar algo que les va a parecer un poquito interesante. La pregunta es, ¿el promedio es un dato confiable?
¿Qué creen ustedes? ¿Es un dato para confiar? No, profe. ¿No? Ya, perfecto. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice que sí? No lo vamos a retar, solamente quiero saber. Ya, muy bien. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo, ¿ya? Para que nos podamos poner en contexto. Aquí quiero dar tu opinión en lo posible, ¿ya? Acá les vamos a hacer un ejemplo del PIB per cápita en Chile, ¿ya? Ahora, yo les pregunto, ¿ubican el término PIB? ¿Les suena de algún lado? No, profe, a mí no. A mí no. No, profe. ¿No? No, Creo que sí, No, profe. pero no recuerdo muy bien. ¿Ya no hay es problema? el Producto Interno Bruto, ¿no? Exactamente. Producto Interno Bruto. Algo económico. Bien, sí, están bastante cerca. Muy bien. Ya, no se preocupen. El Producto Interno Bruto, en el fondo, habla de todos los recursos que una determinada persona o un determinado, generalmente la palabra PIB se utiliza para hablar de país, ¿ya? Netamente. Se habla de país. Producto Interno Bruto es todo lo que un país produce, ¿ya? Generalmente dentro de un periodo de un año. Todo lo que se produce. Es decir, todo, en el fondo, es como todo el dinero que se generó, por así decirlo, debido a actividades económicas, debido ¿cómo se llama?, a trabajos, etcétera, ¿ya? Eso es el PIB. Y el hecho de que sea un PIB per cápita, ¿cierto? Que per cápita, que eso hace un término quizá un poquito más familiar. Per cápita estamos hablando de lo que se generó por persona, ¿ya? En Chile. Es decir, cuánto un chileno en promedio generó, ¿cierto? Generó en cuanto a términos monetarios, ¿ya? Por lo tanto, yo les voy a mostrar un ejemplo. Esto no es algo que yo esté inventando. Estos son datos reales que ustedes van a poder encontrar en bases estadísticas o bases de datos reales, ¿ya? Así que lo voy a ir mostrando paso a paso. Les va a parecer muy, muy interesante. Miren, primera información. El PIB de Chile per cápita, ¿cierto? Fue en el año 2019 de 14.896 dólares, ¿ya? Estos datos no los inventé yo, son datos que ustedes van a poder encontrar en la databank del Banco Mundial, ¿ya? Ustedes ingresan a través de internet, base de datos, buscan Banco Mundial español o Banco Mundial y ponen data, y les va a arrojar todos los datos que se manejan por país, ¿ya? Esto es información verídica y confiable, ¿ya? Tiene su respaldo científico. ¿Qué estábamos tratando de decir acá? Que bueno, el PIB de cada chileno, de cada persona en un año, en el periodo de un año, fue cercano a los 15.000 dólares en el fondo, ¿ya? Analicémoslo un poquito más. Miren, esto, bueno, a la fecha del 11 de mayo, que fue cuando preparé este material, el dólar tenía un precio, ¿cierto?, correspondiente a los 696 pesos chilenos, ¿ya? Insisto, estos datos también no los inventé yo, son datos obtenidos del Diario Financiero. Ya es el diario, digamos, de mayor confiabilidad acá en Chile cuando hablamos de términos económicos, ¿ya? El dólar ha bajado bastante, sobre todo en los últimos 4 años ha tenido una baja importante, va a ser casi de 840, 830, me acuerdo que estuvo hace como 3 años, más o menos. Ha ido bajando. El año pasado estaba 770, 780, ahora estamos un poquito más abajo del umbral de los 700 pesos por dólar. Si alguno compra en AliExpress por dólares, se va a dar cuenta que le conviene mucho más comprar por dólares que por pesos. Así que quizá ahí podríamos hablar con un poquito más, algo que tengamos en común, ¿ya? Así que eso, volvemos a repetir. Producto Interno Bruto per cápita en Chile, cada chileno produce 15.000 dólares. ¿Cuánto está el precio del dólar? Cercano a los 700 pesos. ¿Cierto? Bueno, si nosotros multiplicamos esto, vamos a poder ver que nos va a dar una cifra, ¿cierto?, cercana a los 10 millones de pesos, ¿cierto? Un poquito más de 10 millones de pesos. Eso es lo que produce un chileno al año, ¿ya? En promedio. Si lo desmenuzamos un poco más, bueno, como le había dicho, se va a interpretar así. El ingreso per cápita de un habitante en Chile es de 10 millones de pesos anuales, promedio. Y si lo dividimos por 12 meses, ¿cierto?, podemos tener el ingreso mensual de cada habitante en Chile, que es en promedio 863.968 pesos. Es decir, cada chileno como ustedes, yo, nosotros, ¿cierto?, ganamos en promedio al mes 863.000 pesos, ¿cierto? Eso es lo que ganamos. Ahora, yo les pregunto, ¿realmente es así?
No, profe. No, profe. ¿No son chilenos? No, profe. ¿Nadie es chileno acá? ¿Qué pasó? Ni siquiera el mínimo es así. ¿En serio? ¿Nadie gana cerca de 900.000 pesos? Nadie. No, profe. No. No, profe. Ah, por cierto, es sarcasmo, ¿ya? ¿Nadie ganó? Sí, es sarcasmo, no vayan a malinterpretar. A eso quiero llegar. Todo chileno gana 850.000. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿por qué creen que esto pasa? ¿Qué pasó acá? Porque hay personas que ganan demasiada plata y eso como que opaca a los que ganan plata, no sé, 100 lucas mensuales o cosas así. Y es solamente lo que es con contrato, creo. Lo que. Ah, Muy bien, Paula. Excelente comentario. De hecho, sí. Hay personas que ganan. ¿Dónde está mi plata? Excelente pregunta, Isaac. Lo mismo estamos buscando resolver acá. Muy bien. Mira, Gretchen nos dice, por la desigualdad. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Aquí no quiero que confundamos términos. Yo estoy hablando de datos reales. ¿Ya? Si alguno dice, el profe se puso un poco de izquierda, un poco de derecha, no metamos política acá. Somos ingenieros, estamos metiendo datos, números reales que podemos ver y podemos estudiar. ¿Ya? Lo que ustedes obviamente tengan su pensamiento de por qué pasa, eso obviamente queda al desarrollo y criterio de cada uno de ustedes. ¿Cierto? Por los súper ricos, también, sí, bien, está bien, súper bien. Entonces, claro, explicando este ejemplo, nos vamos a encontrar con lo siguiente. ¿Está mal sacado el promedio? La verdad es que no. La verdad es que no, porque son datos, como les digo, vuelvo a decir, son datos reales. Los puedes buscar en el Banco Mundial, ¿cierto? Estos mismos datos están en el Banco Central de Chile. Uno puede buscar en la base de datos y los van a encontrar. Son datos totalmente confiables. Y el precio del dólar también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Claro, hay muchas teorías. Cuando lleguemos a dispersión de datos, van a darse cuenta efectivamente que esto se puede medir, ¿ya? Es por eso que el promedio no siempre representa todos los casos, ¿ya? Lo bueno del promedio es que nos permite tener una idea general, ¿cierto? De más o menos cómo está el panorama. O sea, si nosotros vemos que un chileno gana en promedio 863.000 pesos, es porque hay dinero, ¿cierto? Hay, digamos, dinero fluctuando, ¿cierto? Circulando dentro del mundo, o sea, más bien dentro de Chile, ¿cierto? Eso es lo bueno. El problema es de que no es suficiente para representar a todos los casos. O sea, como ustedes se dieron cuenta, ni ustedes ni yo ganamos cerca de 900.000 pesos, ¿cierto? Entonces, pero hay gente que sí, evidentemente, o hay gente que gana muchísimo más. Entonces, si nosotros sumamos a los que ganan muchísimo más con lo que, ¿cómo se llama? Con lo que suma a las personas que ganan muchísimo menos, bueno, gente ganando mucho, gente ganando poquito, seguimos en promedio, va a pasar esto, ¿cierto? Literalmente, gente ganando mucho, gente ganando poquito, entonces no nos va a dar un dato, nos va a dar un dato útil, sí, sí, en cierto aspecto, pero no es suficiente para representar a todos los casos, ¿ya? Así que eso se los quiero mencionar acá para que lo tengan en consideración. La Paula nos dice, por los súper ricos leí por ahí, sí, también puede ser, sí, de hecho sí. Eh, Creo que es más exacta, es la mediana y la moda, sí, sí, en cierto aspecto sí. Ahora, eh, como les digo, si quisiéramos medir esto, de hecho la moda sería el mejor dato, digamos, como para representar, ¿cierto? Sería como lo más ideal. Pero claro, no, es como raro trabajar la moda de un país, digamos, en cuanto a sueldo, ¿ya? Pero sí está el registro. Ahora, yo les voy a poner otro ejemplo, ¿ya? No piensen que estoy atacando la política, ni nada por el estilo, pero es porque quiero que haya análisis. ¿Alguien aquí recibió el bono clase media? yo no, profe. ¿Yo no? ¿Alguien lo recibió? No tenga miedo, No, profe. no lo vamos a saltar a la No. salida, de verdad. No tenga Eso miedo. era de los 500.000, ¿cierto? Yo, profe. Exactamente. Ya sí, mi mamá lo Sí, recibió. profe, yo sí. Ya, perfecto. A la salida te asaltamos, cosa, no hay problema. Broma. No. Sí, bueno, como les digo, algunos ustedes lo consiguieron, ¿cierto? Pudieron acceder a este beneficio, otros lamentablemente, sí, no hay problema. Otros lamentablemente no, ¿ya? Se entiende. Ahora, eh, acá no es una crítica, ¿cierto? Voy a insistir, porque no, eso es fake, profe, no dar los 500.000.
Oh, ¿qué pasó, Rexy? ¿Por qué no los dan? Cuéntame. Porque mi mamá postuló al bono, po, y le ¿Ya? dieron los 500.000. ¿Ya? Pero mi papá postuló y le dieron solo 200.000, no le dieron los 500. ¿Viste las condiciones del por qué se dio eso? ¿No? O sea, sí, pues porque cuando mi papá impone mucho y paga impuestos, le dieron solo 200.000. Pero ahí dice, puede acceder al bono de 500.000. Dicen que le van a dar 500.000, pero no lo dan. Mm. Lo que pasa es que ahí tiene que ver con una condición de cuánto tu papá gana. ¿Ya? Sí, pues. Sí, lo que pasa es que, bueno, acá no lo puse por temas del ejemplo, ¿cierto? Según el Estado todos somos FARC. Sí, exactamente. Pero es como publicidad engañosa, a eso me refiero. Mm, no necesariamente. Mira, vamos a hacer un pequeño paréntesis, no lo tomes personal, sino que lo que pasa es que hay veces que la información que circula en Internet no incluye todas las condiciones, ¿ya? Entonces hay que analizar, digamos, todos los casos, ¿ya? Entonces, dame un cachito, solo un cachito. Por el registro social quizás sea distinto al de tu mamá. Podría ser, pero particularmente en este bono no es ese el caso. Yo lo puedo desmitificar enseguida. Y de hecho esto va a servir mucho, no solamente por el tema, digamos, de la estadística, que de hecho esa es mi finalidad, sino también por un tema de cultura cívica, ¿cierto? Miren, les voy a mostrar la página del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Yo me imagino que algunos de ustedes puede que ya la conozca, otros no mucho, ¿cierto? Dependiendo del caso. Hay tres requisitos, ¿cierto? Y eso los voy a explicar para el ejercicio. Pero en el caso de tu papá, lo que pasó es lo siguiente. A tu papá sí le dieron el bono. Lo que pasa es que tu papá probablemente tuvo un ingreso promedio mensual durante el año 2019, el segundo semestre, que equivalió al 1.700.000 hasta el 1.800.000, con una reducción de un 20%. ¿Ya? Entonces, lo que pudo haber pasado es que, claro, al tener esta cifra, el monto del bono entregado es menor. ¿Ya? El bono entrega de 500.000 pesos solamente a las personas que ganaran entre 298.833 pesos hasta 1.500.000. ¿Ya? Hasta ese rango, digamos, de dinero te entregaban los 500.000. Si en tu caso, o el caso de tu padre, ganaba un poco más, ¿cierto? Y tuvo una rebaja de su sueldo del 20%, entonces le tocó probablemente una cifra menor. Entonces 400.000, 300.000, 200.000, hasta 100.000. Ya después de los 2 millones se entiende de que el bono no lo necesita y no es clase media. Entonces probablemente eso fue lo que ocurrió. Sí, si no fue eso, tendría que apelar. Esa sería ya otra condición y reclamar a Servicios de Impuestos Internos, indicando de que, ¿cómo se llama? Que efectivamente no tiene nada que ver o relacionarse con estas condiciones para la entrega del bono. Eso puede ser quizá exista. ¿Ya? Pero lo explico para que no vayan a confundirse. ¿Ya? Exacto. Porque por lo menos siempre cuando vean, aprovechando que el tema igual está un poco de moda, por así decirlo, el tema de los beneficios del Estado, depende mucho de las condiciones que se pongan, ¿cierto? Según el organismo que los entrega, ¿ya? En este caso, quien entrega el bono de clase media, ¿cierto? Es el Servicio de Impuestos Internos en conjunto con Tesorería General de la República, ¿ya? Servicio de Impuestos Internos es quien facilita esta entrega, pero quien dispone del dinero en la tesorería. Tesorería es el organismo público que genera recaudación de todos, digamos, todos los cobros que el Estado hace a sus contribuyentes, que en este caso serían los ciudadanos. ¿Ya? Cuando ustedes van a comprar el pancito y le dan una boleta, hay un 19%. Ese 19% se va a tesorería. Tesorería lo retiene y tesorería después lo trabaja, ¿cierto? Lo destina a proyectos, plazas, eh, becas de educación, gratuidad, etc. ¿Ya? Ese es el funcionamiento que tiene. ¿Ya? Pero ¿quién es la persona encargada del organismo de definir a quién se le entrega? Es Servicio de Impuestos Internos. Ellos son los que controlan y fiscalizan. Esa es su función. ¿Ya? Para que lo tengan ahí claro. Bueno, ¿por qué quise poner el ejemplo del bono de clase media? Ustedes se van a preguntar, pero ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Bueno, porque justamente las condiciones que tiene el bono de clase media hacen referencia a los promedios. De hecho, no sé si se dieron cuenta. Si ustedes lograban el bono de clase media, tenían que cumplir con ciertas condiciones. La primera, ¿ya? Es que
ustedes ganaran en promedio, ¿ya?, entre 298.833.000 pesos y 2 millones de pesos, ¿ya? Ese era el primer requisito. Esto en el segundo semestre del año 2019, ¿ya? Segundo semestre del año 2019. Sí, si me aparece más adelante otra cosa, me equivoqué, ¿ya? Segundo, es la disminución de al menos un 20% de los ingresos del segundo semestre del año 2020 versus el primero, versus el segundo semestre. O sea, más fácil para que no se entienda, para que se entienda mejor. ¿Cierto? Tenemos el año 2019, tenemos el año 2020, perdón, me equivoqué. Acá tenemos el segundo semestre, ¿cierto? Acá tenemos el primer semestre, ¿ya? Si usted en el año 2019 ganaba 500.000 pesos y usted al año 2020, ¿cierto? Primer semestre, entre enero ¿cómo se llama? Y junio, usted ganaba 400.000, usted tuvo una reducción de su sueldo, ¿ya? O sea, usted pasó de ganar 500.000 pesos a 400.000 pesos. La diferencia es cuánto porcentaje, ¿cierto?, de dinero usted dejó de ganar, ¿cierto?, producto de la pandemia, que eso es lo que se presume, por eso es el bono clase media, ¿ya? Si fuera este el caso, usted tuvo una reducción de cerca del 20%. De hecho, tuvo una reducción exacta de un 20%, ¿ya?, de su sueldo. Si usted cumple estas dos condiciones, más la tercera condición, ¿cierto?, que viene siendo no tener ningún tipo de monto pendiente, ¿cierto?, del préstamo solidario entregado el año 2020, ¿ya? Si usted cumple con esas tres condiciones, usted tiene el bono, ¿ya? Y a usted le corresponde el bono de 500.000 pesos. Ahora, eso significa que usted se le adjudicó el bono, ¿cierto? Solamente que se le adjudicó. Ahora, ¿cuánto monto se le va a entregar? Es el detalle. Si usted gana entre 300.000 pesos, ¿cierto?, 298.000, hasta 1,5 millones, usted le corresponde 500.000 pesos. Si usted gana entre 1.500.000 y 1.600.000, usted le corresponde 400.000. Si usted gana entre 1.700.000 y 1.800.000, usted recibe 300.000. Si usted gana, y así, vamos bajando hasta llegar a 2 millones. Si usted gana más de 2 millones, usted no tiene pito que tocar, disculpe que lo diga, ¿ya? Esa es la primera condición, ¿ya? Si se dan cuenta, la condición igual es un poquito compleja, porque significaría haber reducido el promedio, ¿cierto?, drásticamente un 20%. Ahora, esa no era la única forma de conseguirlo, ¿ya? Esa es una. La otra forma era cumplir, ¿cierto?, con estos requisitos, no tener ningún tipo de crédito pendiente del Estado. Y la segunda es que el segundo semestre del año, ingresos promedio entre el segundo semestre, ingresos, curioso, 2020, segundo semestre, es que el promedio de ingresos, o sea, si nosotros tomamos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2020, si nosotros sacamos un promedio de esto, les tiene que dar entre este intervalo, entre 326.500 pesos y 408.125. Si usted le dio eso, ¿cierto?, si usted tomó sus sueldos o ingresos, porque también puede ser como el caso de los honorarios, pueden ser ingresos por honorario, entre julio del 2020 y diciembre del 2020, usted los sumó, ¿cierto?, y hizo un promedio de esos 6 meses, y le dio entre estos rangos, usted inmediatamente califica para el bono sin la necesidad de cumplir estos requisitos. No sé si hasta ahí se entiende, chicos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, si nosotros volvemos al ejercicio anterior, y se acuerdan que lamentablemente el promedio no es una cifra confiable, ¿cierto? No necesariamente va a ser confiable. ¿Ustedes creen que el bono pudo haber llegado a las personas que realmente lo necesitaban? Hablando de No, promedios, profe. No. ¿el bono cumple su propósito? En No, ciertos la verdad. casos sí, en otros no, ¿cierto? En la mayoría de casos no. La mayoría de casos no. ¿Ya? Porque lamentablemente, claro, se está buscando ayudar al que más fue perjudicado, el que tuvo una reducción de su sueldo. Que se entiende, esa es como la intención.
Pero acá tenemos otro problema de que el rango de promedio, digamos, de sueldo es muy pequeño, son entre 320 y 400.000. O sea, imagínense cuántas personas dejamos fuera. El que gana 400, que ganó justo 410.000 pesos queda fuera. El que ganó 310.000 pesos queda fuera del bono inmediatamente. Entonces, por eso les digo, a veces hay que buscar la forma en que las herramientas puedan ser bien utilizadas. Y si se dan cuenta aquí, quienes hicieron esto no sabían de estadística. Pero bueno, detalles. Sigamos. ¿Cómo se calcula el promedio? Bueno, ya lo sabemos, ¿cierto? En el caso de las tablas, o sea, de los casos individuales, ¿cierto? Que eso ya lo saben desde el colegio, lo explicamos recién. Y en el caso de las tablas de tipo 1, existe una formulita, ¿ya? Esta formulita, ¿cómo se llama? Difícil que lo ocupemos, pero hay que entenderla, porque va a ser un ejercicio para más adelante, ¿ya? Como les había mencionado, esto es una sigma, ¿cierto? Por lo tanto, acá estamos hablando de sumar datos, ¿cierto? Todos los datos existentes entre las variables y, en este caso, las frecuencias, ¿cierto? ¿Ya? Y eso se va a dividir por el total de casos. La otra es el caso de las variables versus las frecuencias acumuladas. Si no les ha quedado claro, no se preocupen. Aquí en la siguiente diapositiva va a quedar mucho más claro. Miren, para que podamos leer esta fórmula. Yo voy a empezar primero por la más facilita, ya que es la de acá, esta de aquí. La fórmula lo que nos dice es sume todos los valores existentes, ¿cierto? En las variables, que vendría siendo esta columna, y las frecuencias acumuladas. Si nosotros multiplicamos esto, ¿cierto? Que sería 0, versus 0,44, bueno, nos va a dar 0, porque cualquier multiplicación por 0 es 0, ¿cierto? Nos va a dar esto, ¿ya? Luego vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Con los siguientes. Ahora, yo les pregunto, ¿se acuerdan de esta tablita, por casualidad? Que a lo mejor si no se acuerdan, quizás se van a empezar a enredar. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Este era el caso de las mascotas, ¿cierto? Perdón, las viviendas que fueron censadas y que se les consultó cuántas mascotas tenían, ¿cierto? Es la misma, el mismo, podemos usar un mismo ejercicio y desarmarlo y destrozarlo y darle vuelta y usarlo para miles de fines pedagógicos, ¿ya? Bueno, es el mismo, si se dan cuenta, acá están las variables, ¿cierto? Después tenemos la frecuencia absoluta, ¿cierto? Que está en la cantidad de veces que corresponde a cada una de las variables. Luego tenemos la relativa, que está en porcentaje. Y después tenemos la suma de estas hacia abajo, que vendría siendo la frecuencia acumulada absoluta y la frecuencia acumulada relativa, ¿ya? En la tabla que está aquí a mi derecha, prácticamente hicimos lo mismo que acá, a la izquierda, ¿cierto? La misma tabla, con la diferencia de que esto de acá lo copiamos tal para cual, ¿cierto? Tal para cual, sin poner las frecuencias acumuladas, ¿ya? Entonces, lo que nos pide el ejercicio es, haga una multiplicación, ¿cierto? Entre la variable y la frecuencia relativa, ¿ya? Multiplíquelo y después sume todo. Ah, ya, fácil. 0 por 0,44 nos va a dar 0. Después tenemos la siguiente, ¿cierto? Que es 1 por 0,36, nos va a dar 0,36. Luego lo vamos a hacer con el 2, ¿cierto? Lo multiplicamos acá, nos va a dar 0,24. Acá, 0,12, 0,08, 0,1. Si nosotros hacemos esto, bueno, acá en la columna que podemos ver acá, vamos a tener todos los valores, ¿cierto? De cada uno de los casos. Y lo que nos dice la regla, ¿cierto? Es súmelos todos, ¿cierto? La sigma es súmelos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer usted es sumar. Usted va a sumar todo esto. Y abajito le va a dar el total, tal como sale acá, ¿cierto? Que es 0,9. ¿Eso qué significa? Que el promedio, ¿cierto? De este trabajo de datos existente es de 0,9. Es decir, en promedio hay 0,9 mascotas, ¿cierto? Por vivienda. Ahora, hablar de 0,9 mascotas igual es un poco extraño, ¿cierto? Es como una mascota y media, no sé, es como medio raro. Entonces ya, en este caso podríamos ya hablar de, en promedio hay una mascota, ¿cierto? Se podría hablar de ello, pero claro, para términos estadísticos yo creo que es mejor en este caso dejar
en decimales, porque ahí entraríamos a ver que efectivamente, si bien 1 es el número que más se acerca, ¿cierto? No es el caso que más se repite, ¿cierto? Se acerca bastante al 0 también, ¿ya? Pero el promedio vendría siendo ese, 0,9, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chiquillos, de cómo calcularlo de esta forma? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? ¿Alguien más? Eh, Yo me perdí un poco, profe. ya, perfecto. ¿Dónde te perdiste? Cuéntame. Que vino a tocar la puerta y me distraje. Ah, ya, dale. Pero fue que Sí, no hay problema. Está bien. Ya mira. Pero como para poder ayudarte un poco, ¿alcanzaste a darte cuenta que estas tablas son iguales, ¿cierto? ¿O casi iguales? sí, ¿Sí? ¿Te acuerdas de frecuencia relativa absoluta? ¿Sí? ¿Hubo sí también. conocimiento? Ya, maravilloso. Si te das cuenta, acá copiamos la tabla, ¿ya? Estas 3 columnas las copiamos acá, son iguales, son las mismas, ¿ya? La fórmula que vamos a utilizar, hay dos, estamos explicando la primera, es esta que está acá en el cuadradito, ¿cierto? ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que nosotros multipliquemos todos los casos existentes entre el valor de la variable y la frecuencia relativa, que vendría siendo el porcentaje, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es esto mismo, lo vamos a hacer acá, ¿ya? Vamos a multiplicar el valor de la variable, que es 0, lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa, ¿cierto? Entonces 0 por 0,44 nos va a dar 0, ¿ya? Porque cualquier cosa que tú multipliques por 0 da 0, ¿cierto? Después vamos a hacer lo mismo, hacia abajo, con todos los casos. 1 por 0,36, ¿cierto? Y si lo multiplicas, como el número está multiplicado por 1, se mantiene. Por lo tanto, es 0,36. Y después vamos a hacer lo mismo con todos los casos que vengan hacia abajo. Por ejemplo, el 2,012 nos va multiplicado, nos va a dar 0,24, ¿cierto? Después 0,12, 0,8, 1. ¿Ya? Ahora, volviendo a la fórmula, ¿qué nos dice? Multiplique todos los casos, ¿cierto? Que es todo lo que hicimos, y luego súmelos, ¿ya? Por eso hay una sigma. Tienes que sumar todo. Es una sumatoria. Entonces tú vas a sumar todo esto, ¿cierto? Tú lo sumas y te va a dar 0,9, ¿ya? Como sale acá abajo. Eso nos da a entender que el promedio es 0,9. O sea, en promedio hay 0,9 mascotas, ¿ya? Por si acaso. Eso sería, básicamente. ¿Se entendió Ya, profe, hasta? ahora sí. Sí. Ya, estamos bien, bacán. Perfecto. Ahora, hay otra forma de hacerlo, ¿ya? Que igual es como lo mismo en el fondo. Que al fin y al cabo vamos a llegar al mismo resultado, que es acá. Aquí nos pide, multipliquemos la variable, ¿cierto? Multipliquémosla por el tamaño, perdón, la palabra, la frecuencia absoluta, ¿cierto? Que es la cantidad de repeticiones. Entonces multiplicamos esto, ¿cierto? Que es 0 por 22. Y es, si se dieron cuenta, en la tablita que está acá, ¿ya? Multiplican 0 por 22, les va a dar 0, ¿cierto? Cualquier número multiplicado por 0 les va a dar 0. Y vuelven a hacer lo mismo, ¿cierto? Hacia abajo. 1 por 18, 18. 2 por 6, 12. 3 por 6, 6. Luego 4 y finalmente 5. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Vuélvalos a sumar, ¿cierto? Sumamos todo esto y nos va a dar acá el total 45. ¿No? Entonces vamos a usar el 45 acá. Estamos sacando promedio. Después, ¿qué tendríamos que hacer? En la parte de arriba nos pidieron, del numerador, nos pidieron calcular todo esto, ya lo tenemos 45. Listo, estamos. Ahora nos piden acá abajo, ¿cierto? De la fracción, la sumatoria de todos los casos de n, ¿cierto? Y todos los casos de n, como ustedes ya saben, es el tamaño de la muestra, ¿cierto? Por lo tanto, no hay que sumar, hay que copiar el dato que está acá, ¿cierto? El final de n, el tamaño de la muestra, el tamaño muestral, ¿cierto? Y nos va a dar la fracción 45 es a 50. Si ustedes ya se dieron cuenta, si nosotros resolvemos esto, nos va a dar 0,9 y eso es lo mismo que acá. Exactamente lo mismo, ¿ya? De hecho, está hecho acá arriba. Pueden hacerlo de esta forma, pueden hacerlo de esta forma. Es una igualdad, por lo tanto, da lo mismo. Van a llegar al mismo resultado, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí?
¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Queja? ¿Reclamos? ¿Improperios? Profe, ¿No? tengo una pregunta. Sí. Donde sale sumatoria XY, abajo sale Y igual a 1. ¿Qué significa eso? Igual a 1 significa que los números en línea recta comienzan desde el número 1. Lo que pasa es que en Ya. algunos, bueno, yo me acuerdo que en matemáticas no todos mucho, me contaron que no todos hayan visto mucho de lo que era matemática. Hasta a mí me cuesta un poco acordarme bien, pero el I simboliza que los números se empiezan a contar desde ahí. Hay ejercicios donde se usa la sigma o la sumatoria para decir, por ejemplo, los números comienzan desde -3, ¿ya? Entonces se empieza a contar desde -3 en adelante, o desde el 4. Entonces no partimos desde el comienzo, partimos desde el número 4 en línea recta hacia adelante, por ejemplo. ¿Usted siempre nos va a poner 1? ¿Qué cosa? ¿Usted siempre nos va a poner 1? Sí, no los voy a confundir. Ya. No se Muchas preocupen. gracias. No, eso no. Como les digo, acá busco ser práctico, ¿ya? Por eso trato de hacerles ver la sigma como algo, una sigma, qué fácil, ya. Porque tampoco vamos a encontrarnos sigmas comprando el pan en el laboratorio, así que no se preocupen, ¿ya? Eso básicamente para el promedio, todo lo que necesitan saber. Ahora, parece que tenía un comentario. No alcanzo a leer. Estoy tratando de abrir el chat. Uy, me cerró. ¿Qué significaba la M invertida? A ver. La M de ladito es sigma. Sigma generalmente hace alusión a una sumatoria, ¿ya? Sumatoria es sumar ciertos casos, ¿ya? Pueden ser casos, son hartas las instrucciones que puede tomar una sigma, como para poder explicarlo y que no se vayan a enredar. Pero por lo general cuando vemos una sigma es que tenemos que sumar toda la instrucción que dice lo que está al costado de la sigma. En este caso, ¿cierto? La sigma nos dice sume todos los casos que se dan entre variables y frecuencia, ¿ya? En una tabla es muy fácil, porque ustedes tienen que solamente mirar la tabla y ver todas las variables que hay. O sea, si hay la variable 0, 1, 2, 3, 4, 5, se van a dar cuenta hay 6 casos que tienen que sumar. Se tienen que sumar cada uno de esos casos, ¿ya? Básicamente prefiero que sepan eso nomás por ahora, porque la sigma igual se puede distorsionar un poquito. Ya podríamos entrar a, por ejemplo, hacer, ¿cómo se llama esto? Esto lo vi como no me acuerdo, como en octavo, no me acuerdo. Es como asociación numérica, cuando uno tiene que contabilizar números que se van saltando, que siguen un patrón. No me puedo acordar el nombre muy bien, ¿no? Pero para motivos estadísticos no, la verdad es que no van a haber más complicaciones y distorsión de ese ejercicio, ¿ya? Así que por ahora no es relevante, ¿ya? Bueno, eso con el promedio, ¿ya? Ahora, en el caso de la mediana, voy a ir viendo la hora porque a ver si alcanzo o no. En el caso de la mediana, lo que hace es separar los datos, ¿ya? O los valores en dos grupos, ¿ya? Dos grupos iguales. Lo que se busca en el fondo, aunque suena un poco tonto, es cuál es el valor que está al medio, ¿ya? Por eso, si a alguno le suena esta serie, ¿alguien la ha visto por casualidad? Muy bueno. Malcolm del Sí, medio. profe. Profe, ¿Sí? Ahí quise hacer una pequeña referencia, ¿ya? Bueno, acá en la foto falta el otro hermano, creo. Lo que pasa es que yo estoy viendo hace muy poquito. De hecho, sí. Aunque ustedes no lo crean, no la vi cuando pequeño. La estoy viendo ahora recién. Mi polola es fanática de... Igual es bueno verlo. Sí, y me he entretenido mucho, de verdad. He visto poquitos, pero me he entretenido mucho. Yo siempre me gusta hacer ciertos guiños, digamos, dentro de las clases. Bueno, si nosotros lo lleváramos un ejemplo, ya algo bastante simple, la mediana no va a ser más que, y esto ya lo deben saber, el dato que está al medio, ¿ya? Generalmente la mediana se usa para dividir datos, ¿ya? Entendiendo de que hay dos grupos de datos, ¿cierto? Un grupo de datos para la derecha, un grupo de datos para la izquierda. Hay dos datos para allá, hay dos datos para el otro lado, ¿cierto? Por lo tanto, los datos dividen de forma igual, ¿cierto? Y de forma igualitaria su orden, ¿ya? Acá hay dos conceptos que tienen que tener bien en claro, ¿ya? Y me voy a adelantar un poco. No es lo mismo, ¿ya?
como decían algunos humoristas en los años 90, no es lo mismo determinar el valor de la mediana, ¿cierto?, que determinar la posición de la mediana, ¿ya? Cuando hablemos de valor es una cosa, cuando hablemos de posición es otra totalmente diferente, ¿ya? Para que lo tengan bien claro. Si volvemos al ejemplo, ¿cierto?, vamos a ordenar 5 datos perfectamente ordenados del 1 al 5, no quiero complicarme más la existencia. Entendemos de que son 5 datos. Una cosa es en qué posición están ordenados. Este está en primer lugar, ¿cierto? Aquí para diferenciarlo. Este está en segundo lugar. Este está en tercer lugar. Este está en cuarto lugar. Este está en quinto lugar. O mejor, para no enredar más, para no hacerle el de cabeza, voy a hacerlo con letra y números para que se entienda mejor. ¿Cierto? Vamos a ordenar 5 letras. Estos son 5 datos, ¿ya? Y primero tendríamos que ver cuál es la posición de cada uno, ¿cierto? El primero está, la letra A está en posición 1, la letra B está en posición 2, la letra C está en posición 3, la letra B está en posición 4 y la E está en posición 5. Hablar de la posición vendría siendo de en qué lugar están. Ahora, diferente sería cuál es el valor. Si nosotros estamos buscando la posición de la mediana, en este caso, al ojo, no es un gran cálculo, ya sabemos que la mediana está en la posición número 3. ¿Ya? Por lo tanto, la posición de la mediana, ¿cierto?, es la número 3. Pero después viene la pregunta, el valor. ¿Cuánto vale la mediana? ¿Cierto? En este caso, ¿cuál es el valor? Es lo que simboliza esta posición, que en este caso sería la letra C. Por lo tanto, la posición es la posición número 3, ¿cierto? Pero el valor de este es la letra número C. ¿Ya? Esa letra pueden cambiarla por cualquier número y ese es el valor. ¿Esto se entiende, niños? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Aló. Escucho como cortadito. Vale. Deme un segundo. Voy a apagar el aire acondicionado. Ya se puso ya muy lejos. Ya, ahora sí. Muy bien. Bueno, el ejemplo que vimos es un ejemplo bastante pequeño, ¿cierto? Cuando uno ya ordena muchos más datos, tiene que hacer un poco más. Y cuando ya ordenas muchísimos datos, para eso están los programas estadísticos, no nos vamos a complicar la vida, ¿cierto? Pero siempre hay que entender la teoría, ¿cierto? Para después ver si en el momento de la práctica las cosas están bien hechas o están mal hechas, ¿ya? ¿Cómo se obtiene el valor, ¿cierto? Como lo habíamos mencionado antes. Primero, tienen que ordenar los números de menor a mayor, ¿ya? En cualquiera sea el caso, siempre de menor a mayor. Segundo, tienen que determinar la posición de los datos. Tercero, mi consejo es verificar si el tamaño de la muestra, es decir, la cantidad de datos con los que están trabajando, es de carácter par o es de carácter impar, ¿ya? Eso va a variar un poquito en cómo hay que calcular la cosa, ¿ya? Si es impar, ¿ya? Como en el ejemplo que vimos acá arribita o con las letras, solo va a bastar con tomar la posición del número, perdón, solo bastará con tomar el número según la posición, ¿ya? Es decir, como es impar, ya sabemos que el dato que está al medio justamente es el 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para la derecha hay 2 datos y para la izquierda también, entonces está justo al medio. Entonces no hay que calcular nada, acá está el valor, ¿cierto? El valor es 3 y se acabó, ¿cierto? Posición 3, valor 3, se entiende súper claro. Pero, ¿qué pasaría si esto fuera par? ¿Cierto? Que si acá hubieran 6 números, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál sería el dato del medio acá? El promedio de los dos del medio, creo. Exactamente. Exactamente. Muy bien, Paula. Exactamente. Acá, si se dan cuenta, no hay un dato que podamos encerrar, ¿cierto? No. Pero sí, si nosotros encontráramos algo acá, por así decirlo, tendríamos 3 datos para allá, 3 datos para acá. Entonces ahí estaría la mediana. Pero no hay un número ahí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tal como lo dijo Paulita, sacar un promedio entre ambos. Es decir, tomar los más cercanos, que vendría siendo el 3 y el 4, y dividirlo por la cantidad de datos, que vendría siendo 2. Si eso lo resolvemos, nos va a dar 7 es a 2,
y esto nos va a dar 3,5. Por lo tanto, la mediana es 3,5. ¿Ya? Vamos a analizarlo con un poquitín más. ¿Ya? ¿Viste el chat? Ya. Bueno, como les había mencionado, acá hay dos ejemplos bastante prácticos. Tengo los siguientes valores: 3, 4, 5, 7, 8, 11 y 14, ¿cierto? ¿Cómo podríamos determinar cuál es la posición de la mediana? ¿Si alguien me puede explicar? Intentémoslo, a ver. ¿Qué podemos hacer? Disculpe, profe, que estaba distraída. Ah, ya, perfecto. No se preocupen. Miren, tenemos acá una serie de datos, ¿cierto? 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14. Ya, miren, vamos a intentar conjuntamente determinar la posición, ¿ya? De la mediana. ¿Qué tendríamos que hacer primero? ¿Qué se les ocurre? Ver el dato en medio, ver si es par o impar. Ya, muy bien, perfecto, muy bien, Paulita. Entonces tendríamos posición 1, posición 2, posición 3. Esto yo lo estoy haciendo como con mucho detalle, pero obviamente cuando uno ya gana agilidad ya no necesita esto, ¿ya? Pero lo explico así para que no se vayan a enredar. Claro, tenemos 7 posiciones, ¿cierto? 7 números. Tendríamos que ver si es par o impar, ¿cierto? Porque ya estos datos están ordenados. Yo no he desordenado nada, ¿cierto? Luego tendríamos que ver cuál es la posición, ¿cierto? ¿Cuál sería el dato que está al medio en este caso? Al ojo. El 7, El 7, exacto. El 7. Ahora, ¿el 7 en qué posición está? cuarta. En la cuarta, exactamente. ¿Ya? Hay casos así que van a ser bastante simples de resolver, ¿cierto? Pero igual necesito que sepan que para todo existe fórmula, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que resolverlo con fórmula, tendríamos que hacer esto, ¿ya? Es decir, ver, eh, para ver la posición, ver cuánto es el n, es decir, cuántos datos hay, ¿cierto? Acá hay 7 datos, se le suma 1 y se divide en 2. Y si se dan cuenta, esto nos da 8 es a 2 y esto nos da 4. Es decir, la posición de la mediana es 4, tal como ustedes lo vieron acá al ojo. Así que súper bien, ¿ya? Ahora, ¿qué sería lo otro? Que ya teniendo la posición, ¿cierto? Tendríamos que ver cuál es el valor. Y el valor, obviamente, vendría siendo 7, ¿cierto? Estoy escribiendo así a la rápida, ¿no? Porque no me interesa tanto detalle. Aparte ya estamos casi justo en la hora, ¿ya? Voy a borrar acá. Acá sale un poquito más explicado, ¿cierto? Como podemos ver, el tamaño de la muestra es 7, ¿cierto? 7 datos. Aplicaremos la fórmula para determinar la posición, ¿ya? Cuando son obviamente muchos más datos, acá lo podemos hacer al ojo, se puede calcular así, pero igual los datos tienen que estar ordenados, ¿cierto? La posición número 4 va a ser, ¿cierto? Y finalmente revisamos si el tamaño de la muestra es par o impar, en este caso es impar. Si es impar, no hay nada que hacer, solo buscar el valor y seleccionarlo, ¿cierto? Por lo tanto, la mediana es 7, ¿ya? Simple. Acá tenemos otro caso. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Ver si es par o impar. Ponerlo en las posiciones. Ya, perfecto. ¿Qué pasa si lo resolvemos con la fórmula? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? El promedio de... ¿Cómo? Habría que primero contar la cantidad de datos que hay, ¿no? Exactamente. Tendríamos que determinar el valor de n, ¿cierto? ¿Y el valor de n cuánto es? 10. 10. Muy bien. Luego de eso lo reemplazamos, ¿cierto? Sería posición de la mediana igual a 10 más 1, ¿cierto? Dividido en 2. Y esto nos va a dar, como dijo ahí Cristian, 5,5. O también ya si nos vamos por el método como un poquito más extenso, 11, 10 más 1, 11 dividido en 2, ¿cierto? Y eso nos va a dar 5,5, ¿sí? Por lo tanto, entendemos de que la posición, ¿cierto?, de la mediana va a ser 5,5, ¿ya? Si sabemos que la posición es 5,5, ya entendemos de que entonces estamos en presencia, ¿cierto?,
de un n par, ¿cierto? O sea, hay una cantidad par de datos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer acá para calcular el valor? Tomar los dos del medio y promediarlo. Excelente, muy bien, Paulita. Entonces, lo mismo que hemos hecho todo este momento, ¿cierto? Todo este rato. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá ya nos damos cuenta de que como es el 5,5, entonces son los datos que están entre estas posiciones. Entonces vamos a tomar estos dos datos que están acá, ¿cierto? 8 y 7, y vamos a aplicar, 7,5. claro, y vamos a hacer un promedio de esto, ¿cierto? 7 más 8 dividido en 2, 15 es a 2, y como lo dijo ahí, lo escribió la Carol en el chat, y alguien lo dijo también, 7,5, ¿ya? Muy sencillo. Si se dan cuenta, no hay mucho enredo, ¿ya? Y lo que dije recién es prácticamente lo mismo, ¿ya? Pero me gusta resolverlo para que vayamos viendo la dinámica, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Consulta? Por mi No, parte, profe. No, profe, se entiende. Ok, muy bien. Y bueno, lo mismo que salía ahí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se calcula en una tabla? Ya, esto sí podría enredarlos un poquito, ¿ya? Si se dieron cuenta, tenemos la misma tabla, ¿cierto? Que ya hemos recontra usado, ¿ya? En su reciclaje. Pero no deja de ser útil, eso es lo bueno. Como podemos ver, ¿cierto? Tenemos un tamaño de muestra, un tamaño muestral, ¿cierto? De 50, ¿ya? No olvidemos eso. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Bueno, primero vamos a aplicar la fórmula, ¿cierto? Para determinar la posición de la mediana, tal como sale acá. O sea, como ya lo hicimos anteriormente y lo mostramos, posición de la mediana va a ser igual a n más 1 dividido en 2, ¿cierto? Como ya tenemos este dato, nosotros tendríamos que reemplazar 50 más 1 dividido en 2, y eso nos va a dar 25,5, ¿ya? Un poquito feo el 2, pero no importa. Ahora, lo que tendríamos que hacer para leer la tabla es lo siguiente. Nos dicen de que la posición, ¿cierto? Es 25,5, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a estar ubicado entre los valores, entre las posiciones ubicadas en el 25 y el 26. Ahora la pregunta es, en la tabla, ¿dónde podríamos ver eso? en el 1. En el 1, ¿ya? ¿Dónde? En La o frecuencia. sea, ¿En cuál? en la 0,36. Absoluta. En la frecuencia absoluta, ¿ya? ¿En la frecuencia absoluta o en la frecuencia acumulada absoluta? ¿Dónde podríamos verlo? En la acumulada. Exactamente. Muy bien. Miren, muy sencillo. Nosotros nos vamos a la frecuencia acumulada absoluta, ¿cierto? Que vendría siendo esta que está acá, ¿cierto? Que es donde se empieza a sumar hacia abajo. ¿Por qué esta? Porque bueno, vamos a tener que entender de que en la absoluta, los números que están aquí, ¿cierto? En esta, son los que van del 0 al 22 en el fondo. Después los que vienen, ¿cierto? Que es el 40, probablemente sean del 23, voy a poner 23 para que no se confundan, al 40, ¿ya? Entonces, aquí nos están pidiendo, ¿cierto? Cuáles son los datos a promediar, que serían las posiciones 25 y 26, ¿cierto? Da la casualidad que en este ejercicio el 25 y el 26 está dentro de esta fila, si se dan cuenta, ¿cierto? Porque en el fondo acá estamos trabajando con datos ordenados. O sea, si nosotros quisiéramos desparramar todos estos datos, probablemente tendríamos 0, 0, 0, 0, 0, así hasta aburrirse, ¿cierto? Hasta el 22, ¿cierto? Hasta 22 veces 0. O sea, este sería el 0, posición 22. Y después partiría el siguiente dato, que es el 23, ¿cierto? Y esa posición 23 sería el valor que viene abajo, ¿cierto? El 1. Y después haríamos lo mismo, 1, 1, 1, 1, hasta llegar, ¿cierto? A la posición 40, ¿ya? Que va a ser el último 1 que vamos a ver. Y si después siguiéramos con esto hacia abajo, bueno, nos vamos a encontrar que del siguiente, posición 41, ¿cierto? Ya vamos a estar hablando de un valor 2, ¿cierto? 2, 2, 2, hasta llegar
al 2, posición 46. ¿Ya? Eso si nosotros desarmáramos la tabla. ¿Ya? Entonces, para motivo de ello, tenemos que ubicar dónde están las posiciones 25 y dónde están las posiciones 26. Para buena suerte, todos están dentro del valor 1. ¿Ya? Acá. Por lo tanto, nuestra mediana va a ser 1. No sé si se entiende. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien le quedó alguna dudita? ¿Dando vuelta? Sí, pero Ya, perfecto. Podría pasar, ¿ya? Podría pasar que a lo mejor, caso hipotético, ¿ya? A lo mejor, imaginemos, olvidándonos un poco del ejercicio, nos dicen de que la mediana va a estar entre los valores ubicados en las posiciones, a ver, uno por ahí se entiende, 40 y 41, ¿ya? Olvidando un poco la lógica del ejercicio. Pero si se dan cuenta, el valor 40 está acá, en el 1, y el valor 41 está acá, en el 2. ¿Qué creen que hay que hacer si eso pasa? Tenemos un valor en el 1, un valor en el 2. Promediar. Promediar, efectivamente. Entonces sacamos un promedio de los dos y nos va a dar 1,5. Muy bien, eso nomás. Yo sé que ya lo sabían, pero era para que, para que cuando llegaran a esto no cayeran en pánico, ¿ya? Así que si les pasa esto, ¿cierto? Que tienen justo uno en una y el otro valor en la otra fila, bueno, tienen que sacar un promedio entre ambos valores. Entre el 1 y el 2, ya saben al ojo que eso es 1,5, ¿cierto? Ya, pero básicamente es eso. Ya, no salió tan raro como yo pensé, ¿ya? Y finalmente, y con esto me despido, tenemos la moda, ¿ya? No hay mucho que explicar. La moda es un término transversal para todos nosotros. O sea, hablamos de la moda en ropa y sabemos qué es lo que la mayoría de las personas están llevando. Hablamos de la moda en música y sabemos qué es lo que la mayoría de las personas están escuchando. Yo la moda la represento acá con los pulpitos porque los pulpitos en Navidad estuvieron sumamente de moda, ¿cierto? Pero cuando leamos el plano estadístico, no es muy diferente a la definición. Es el valor que tiene mayor frecuencia, ¿cierto? Que es el dato que más se repite. En los conjuntos de datos puede haber una moda, ¿ya? Que es el dato que más se repita. Pueden haber dos modas en caso de que dos datos tengan la misma cantidad de frecuencia, o sea, se repitan dos veces, ¿cierto? Pueden haber varias modas también, ¿cierto? O incluso puede no tener moda, ¿ya? Puede ser que nos digan ya, acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, acá está el 4. Encuentre la moda, ¿ya? O sea, no. Bueno, incluso en este caso sería plurimodal, porque cada uno tiene la misma cantidad, ¿cierto? Pero bueno, el punto es el siguiente, uno tiene que buscar, ¿cierto? ¿Cuál es el dato que más se repite? Y si lo tomamos de esto, creo que es bastante claro de que el dato número 2 se repite 3 veces, por lo tanto, la moda va a ser el 2, ¿cierto? Básicamente es ello. Ahora, bueno, ¿cómo se obtiene? Ya una redundancia, ordenando los datos de forma ascendente, menor a mayor, y se selecciona el dato que visiblemente más se repite, ¿ya? En el caso de las tablas no hay nada que calcular. Creo que lo único que hay que hacer es irse a la frecuencia absoluta y ver hacia abajo cuál es el dato que tiene mayor frecuencia. Este. Por lo tanto, la moda es 0. Sencillo, no hay nada que hacer. Si se dieron cuenta. ¿Ya? Eso, chicos, quedamos hasta acá. ¿Ya? Que les vaya muy bien en la semana de pruebas, que salga todo bien. Recuerden que la tarea hay más tiempo. ¿Ya? Hagan sus consultas. Si tienen dudas de cómo hacerla, asegúrense de los 2 tickets. ¿Ya? Y si tienen preguntas, en lo posible en la semana, ¿ya? Yo los fines estoy a full con un proyecto, entonces no tengo mucho tiempo, la verdad, para contestar. Así que si me escriben un fin de no esperen que les responda, ¿ya? Lo más probable es que me dan en línea y tal vez les conteste, tal vez no. Pero en la semana, ni un problema, estoy a disposición, ¿ya? ¿Alguna consulta más, Ya, chiquillos? profe. ¿No? Por mi parte, no. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿la clase de cátedra la va a subir? ¿O La ya de la cátedra- subió? Depende. El material sí, ya está en intranet. El video no, porque se renderizó mientras estábamos en el taller. Recién terminó de cargar. Pero lo voy a subir en lo posible hoy día. Sí, eso sí.
Ya, profe, es que yo no pude estar en la clase porque tenía médico. Y esta clase igual llegué tarde, por eso. Claro, sí, no, ni un problema. Se suben lo antes posible, ¿ya? Eso no... Trato de hacerlo el mismo día si se puede. Ya, profe, gracias. Listo. ¿Alguna consulta más, chiquillos? Chiquillas? Esta clase igual se va a subir, ¿no? Siempre. Sí. Ya. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Todo bien. Muy bien, José. Excelente. ¿Nada más? ¿Nada más? Chao, profe. Listo. Pueden retirarse, chiquillos. Que les vaya muy bien. Nos estamos viendo. No, profe, profe. gracias. No, profe, Chao, profe. gracias. Chao, profe, gracias. Estén bien. Gracias. Totales. Estamos viendo en Discord. Si se puede. Chao, profe, gracias. Chao. Si hay algún tiempo, a lo mejor me pongo a jugarlo en estos días.